electoral. Tenemos en línea telefónica al secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, la máxima coalición opositora en el país, Jesús Chuo Torrealba, para que nos amplíe los detalles de lo que será esta movilización de mañana. Chuo, muy buenos días. Muy buenos días, Caterina, gracias por esta oportunidad. En efecto, creo que lo primero que habría que hacer sería explicarle a la audiencia exterior qué es el Tribunal Supremo de Maduro, no el Tribunal Supremo de Justicia, sino el Tribunal Supremo de Maduro. Recordar lo siguiente: el día 6 de diciembre del año 2015, el pueblo venezolano escogió una nueva Asamblea Nacional, dando una amplísima mayoría a la Unidad Democrática, 2/3 partes de la bancada de los escaños. El 5 de enero esa nueva Asamblea Nacional tomó posesión, pero en la mitad, el día 23 de diciembre, víspera de Navidad, entre gallos y medianoche, la agonizante Asamblea Nacional, presidida por el señor oficialista, el teniente Diosdado Cabello, tomó una serie de decisiones abiertamente ilegales, inconstitucionales, alteraron la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y designaron como magistrados a personas que en algunos casos no cumplen ni siquiera los requisitos académicos para ostentar tal condición. Es ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia, colocado de rodillas ante los intereses políticos del gobierno de Maduro, el que está tomando decisiones como esta, de declarar nulos los actos de la Asamblea Nacional. Habría que colocar esto en perspectiva. Esta es la respuesta que la burocracia da a la demostración de fuerza del pueblo democrático del pasado 1 de septiembre. Se produjo en Caracas la movilización de masas más importante de toda la historia política de Venezuela. 1.100.000 personas se reunieron para ratificar su deseo, su exigencia de cambio democrático en paz y por la paz. La respuesta que da el gobierno es con los instrumentos que tiene. No tienen pueblo, no tienen ideas, no tienen planteamientos, no tienen liderazgo. Lo único que tienen es violencia y fuerza burocrática. La violencia la ejercieron al día siguiente en Margarita, en un bochornoso incidente protagonizado por la persona que ostenta la primera magistratura, y la violencia institucional la ejercieron ayer lunes, cuando este Tribunal Supremo de Maduro perpetra este golpe judicial contra una Asamblea Nacional electa, un parlamento electo por todos los venezolanos. Ahora, Chuo, ¿qué les hace pensar a ustedes que ante un gobierno sordo, un gobierno que no ha tomado cambios económicos ante esta grave crisis, un gobierno que no abre el canal humanitario porque es indolente ante la cantidad de muertes que se registran en Venezuela, qué les hace pensar que con la presión de calle van a obtener cambios y el Consejo Nacional Electoral, que a todas luces obedece al Ejecutivo Nacional, va a dar la fecha para la recolección primero del 20% de las firmas y luego de la realización del referendo revocatorio este año? ¿Por qué hay tanta confianza en el push de la gente en la calle? Hay un viejo dicho venezolano: dime de qué presumes y te diré de qué careces. El gobierno presume de una fuerza que en realidad no tiene. El gobierno está prácticamente en un estado de indigencia desde el punto de vista de su capacidad política y de su respaldo social. 8 de cada 10 venezolanos quieren a Maduro fuera del poder. Para hablar de la circunstancia interna en el ámbito exterior, hoy el gobierno de Maduro está absolutamente aislado, recibiendo derrotas vergonzosas como la que está sufriendo en estos momentos en Mercosur, que era hasta hace nada parte del dispositivo de la petrodiplomacia chavista. Es decir, el gobierno venezolano está en un estado de absoluta postración, tanto en su respaldo interno como en el ámbito internacional. Frente a una situación como esa, ante una cúpula que desgobierna el país de manera muy corrupta y de manera muy indolente, la fuerza del campo democrático venezolano estriba no en la violencia, estriba precisamente en lo contrario, en la paz. Nosotros debemos construir una paz tan amplia, tan sólida, tan robusta, que sea capaz de aislar, segregar y derrotar a los violentos de la cúpula gobernante. Y eso se logra exactamente de esa manera, avanzando en la demanda de cambio político, apalancada en nuestro caso en la Constitución. Recordemos, nuestro planteamiento es sencillo:
La crisis venezolana es tan profunda que no se va a resolver por lo que diga Maduro o por lo que diga la MUD. Se tiene que resolver apelando a la fuente originaria de toda legitimidad, que es el pueblo, que es el soberano. Eso es una consulta electoral adelantada, y la consulta electoral adelantada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene nombre y apellido. El nombre es referendo, el apellido es revocatorio. Nuestra demanda, pues, tiene pueblo atrás y tiene anclaje institucional, anclaje constitucional y respaldo internacional. En esas condiciones al gobierno le es muy difícil, si no imposible, impedir esta consulta, a menos que se declare abiertamente gobierno forajido, como parece estar a punto de hacerlo con estos dictámenes del Tribunal Supremo de Maduro, lo cual significaría dar un paso en dirección al desastre, en dirección al barranco. Por cosas como esas, por ejemplo, el señor Fujimori tiene 25 años preso. Señor Torrealba, el tema es si se va a lograr romper el bloqueo para hacer ese referendo revocatorio, pero sobre todo hacerlo antes de que termine el año. ¿Usted ve que esa posibilidad es hoy real, o como usted dice, van a seguir las maniobras para que no se haga? Y si eso continúa, ¿cómo se desbloquea esta situación? Mire, en Venezuela va a haber cambios, no porque el gobierno lo permita, no porque la oposición lo promueva. En Venezuela va a haber cambios porque la realidad social y económica sí lo determina. En Venezuela tenemos 3 años consecutivos con los índices de inflación más altos del mundo en nuestro país, después de haber recibido $1 millón de millones de dólares por concepto de renta petrolera. En nuestro país hoy no hay ni alimentos en las ventas de víveres, ni medicinas en las farmacias. En nuestro país, en estos momentos, lo digo con profunda vergüenza, están matando animales en los zoológicos para comérselos, como ocurrió recientemente en el zoológico de Caricuao en Caracas. En nuestro país, digo, repito, con mucha vergüenza, los cadáveres explotan en las morgues de los hospitales porque no hay refrigeración en las cavas para preservar a esos cuerpos. Y, o sea, la situación es dantesca, no menos que dantesca. Esta crisis política se da en el marco de un quiebre económico y de un profundo malestar social. Así que aquí cambio va a haber. Nosotros estamos luchando para que ese cambio sea en positivo, sea en paz y por la paz. Es la única vía que queda. Pero, repito, si el gobierno... Chugo, lo que ocurrió en Villarrosa, en la isla de Margarita en Venezuela, cuando la población con esa valentía expulsa de su comunidad al propio Nicolás Maduro, dejó varias preguntas. ¿Por qué Maduro se arriesga a bajarse en un ambiente hostil? ¿Por terquedad? ¿Por incredulidad ante el desamor de la gente? Otra, ¿por qué el círculo de seguridad lo permitió? Y sobre todo, porque a pesar de tanta rabia contenida y teniendo al responsable frente a frente, esos venezolanos no cayeron en la tentación de agredirlo, por ejemplo. ¿Cuál es tu explicación? Le agradezco la pregunta porque eso responde de manera bien eficiente la pregunta anterior acerca de si habrá o no habrá cambio en nuestro país. Fíjese, la situación de Villarrosa es paradigmática. En primer lugar, el señor Maduro seguramente se expone a esa situación porque Villarrosa era una población chavista. Todos los registros de todas las elecciones en esa comunidad revelaban que el oficialismo ganaba en una proporción amplísima hasta el pasado 6 de diciembre, cuando se quebró esa tendencia. Así que en una población históricamente prooficialista se produce ese gesto del señor mandatario. Cosa muy curiosa y muy preocupante, cómo se pudo ver efectivamente que ni la Casa Militar, ni la Guardia Presidencial, ni los anillos de seguridad, nadie respondió. Es decir, pareciera que la capacidad de dirección, de liderazgo, de comando de esa persona que ostenta esa condición, esa magistratura, estuviera prácticamente anulada, no en relación al pueblo que lo adversa, sino incluso al pueblo que alguna vez lo respaldó y a sus propios funcionarios, lo cual plantea un tema
crítico. Si esa es la situación que está viviendo hoy nuestro país, si por un lado la oposición muestra la fortaleza política y social que mostró en la toma de Caracas, y por otro lado el señor presidente de la República demuestra que no está en control ni siquiera de sus emociones, entonces hay una situación crítica que debe ser abordada de manera responsable, porque de no hacerlo puede ser el campo de cultivo de los cazadores, los pescadores del Río Revuelto, de los oportunistas, sobre todo los oportunistas que no visten de paisanos. En ese sentido, lo único responsable es acelerar la salida electoral, que sea el pueblo quien determine, no los oportunistas de uniforme, no los cazadores de oportunidades, sino que sea el pueblo quien decida cuál es el camino para salir de esta crisis. Es el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, la máxima coalición opositora en Venezuela. Chuo, muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ti, Caterina. Muy buenos días.